Hey coders, el día de hoy les traigo una actualización de un ejemplo práctico que hice hace mucho tiempo acerca de cómo tener una aplicación de chat que utiliza React en el frontend y en el backend Node.js con Socket.io. En el ejemplo que vamos a crear el día de hoy ya lo había hecho hace tiempo, pero bueno, ahora vamos a estar colocándole algunas configuraciones extras y vamos a arreglar algunas cosas. La aplicación que vamos a crear es esta. Yo tengo un dominio donde visito la aplicación. Tengo, por ejemplo, estoy visitando de dos pestañas y si una dice, por ejemplo, hello, la otra lo va a recibir y va a mostrar el ID del que lo está recibiendo. Entonces aquí yo le puedo decir qué tal de respuesta y aquí el otro va a recibir el mensaje y así. Entonces nosotros podemos seguir conversando, le puedo decir muy bien y demás. Entonces pueden ver que ahí va recibiendo el mensaje y todo esto es en tiempo real. Ahora, finalmente también voy a estar añadiendo una sección extra en donde voy a mostrarles cómo desplegarlo gratuitamente. Es bastante fácil. Este ejemplo realmente tan solo vamos a estar aprendiendo lo que sería Socket.io, React y Node.js, pero ya eventualmente luego voy a estar colocando algunas otras variaciones de este ejemplo, quizás con base de datos, con autenticación y demás. De momento lo que vamos a crear entonces va a ser una carpeta de frontend y una carpeta de backend. En la de frontend vamos a estar utilizando Bit.js para generar el proyecto, con Tailwind para estilizarlo, y en el backend vamos a estar utilizando Express con Socket.io para configurarlo. Todo utilizando módulos modernos y sintaxis modernas como serían los ES modules. Y también va a haber un video bonus de cómo desplegarlo para aquellos que están con el botón unirse. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero, así que voy a venir aquí a mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. En mi caso el proyecto lo voy a llamar React Express-Socket.io y vamos a arrastrarlo con nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. A partir de aquí lo primero que vamos a hacer es crear nuestra carpeta de backend o la carpeta del servidor. De hecho, esto de aquí podría abrirlo tan solamente como un solo proyecto. Pero bueno, en realidad lo que voy a hacer es que en este proyecto voy a crear todo el código del servidor y después voy a crear una carpeta frontend que va a estar utilizando Bit.js. ¿Ok? Entonces vamos a abrir una terminal primero. Voy a abrir aquí una terminal y voy a decir npm init-y. Y esto lo que va a hacer es crear un archivo package.json que nos va a servir para poder listar las dependencias o los módulos que necesita nuestro proyecto para funcionar. Entonces entre estos módulos vamos a dejarlos instalados todos y ya luego empezamos a importarlos. Primero voy a limpiar aquí la terminal y voy a decir npm i y el módulo que voy a instalar va a ser Course, primero, que va a servirnos para comunicar backend y frontend que están en distintos dominios. Voy a instalar Express, que es para poder crear el backend. Este es un framework de servidor que nos va a permitir poder crear rutas y también unirlo a Socket.io o a los WebSockets para poder hacer comunicación en tiempo real. Hablando de los sockets, también voy a instalar Socket.io, que es una biblioteca que nos permite poder hacer conexión en tiempo real, tanto frontend y backend, y que se une a Express para poder hacer, digamos, un servidor que soporte ambos protocolos. Y luego también voy a estar instalando Morgan, que nos va a poder ayudar a ver peticiones por el backend. Entonces vamos a dar un enter. Y esto lo que va a hacer es instalar estos módulos para nuestro proyecto, aquí en una carpeta llamada Node2-modules. Y aquí van a estar listados en package.json. Listo, entonces como ya tenemos aquí nuestros módulos, ahora también voy a instalar un módulo de desarrollo que se llama Nodemon. Simplemente le digo npm install nodemon-d. Este módulo sirve para que podamos reiniciar el código cada vez que hacemos un cambio. Y si tienen problemas con entender cómo se instalan estos módulos, les recomiendo que vayan al curso básico de Node.js que les dejo en la descripción. Listo, entonces vamos a ejecutar esto. Simplemente voy a crear aquí una carpeta server. Dentro voy a crear un archivo llamado index.js y dentro vamos a importar lo que sería Express. Ahora, para importarlo hay varias formas. Puedo utilizar un const express igual a require, por ejemplo. Pero bueno, hay una forma más moderna que es utilizando simplemente el estándar de ECMAScript 6 o los módulos de JavaScript, que es utilizando estos import. Por ejemplo, puedo decir import express from express. Sin embargo, para que esto funcione en Node, tengo que activar algo en el package.json, que es una propiedad llamada type-module, que es como decir, quiero utilizar los módulos de JavaScript en lugar de los common.js module de JavaScript, es decir, en lugar de los require. Listo, entonces con esto, si yo creo un servidor, por ejemplo, le digo voy a crear una constante app que es igual a express, y este app va a hacer o va a escuchar en el puerto 3000, y luego voy a mostrar un mensaje por consola que diga server por 3000. Si yo guardo esto y quiero ejecutarlo, es tan fácil como decir node, entra en la carpeta server y ejecuta index.js. Si doy un enter pueden ver que dice server por 3000 y si vengo en un navegador
y escribo por ejemplo el localhost 3000, van a ver una ruta o bueno, una respuesta básica que significa que el servidor está funcionando, pero sin embargo no tiene nada que devolver. Entonces vamos a cancelarlo aquí porque sabemos que funciona, pero voy a ahora configurar Nodemon para no estar ejecutando y reiniciando a cada rato el servidor. Entonces voy a venir aquí en el package.json, voy a venir aquí en scripts y simplemente voy a quitar voy a decir el comando def y voy a colocarle Nodemon server index.js. Ok, entonces vamos a guardarlo y ahora vamos a ejecutarlo en lugar de node con el comando npm run dev. Y ya con esto estaría nuestro proyecto. Listo, vamos a refrescarlo y sigue funcionando como pueden ver. Solo que ahora si yo hago una modificación, por ejemplo, le digo no es el puerto 3000, es el puerto 4000 por ejemplo. Y aquí también le digo es el puerto 4000. Y yo guardo, esto inmediatamente se reinicia aquí en la consola. Y también si yo vengo ya no va a funcionar en el 3000 en el navegador, sino que ahora tengo que escribir 2.4000. Pero bueno, en realidad esto es para que simplemente vean que se puede cambiar rápidamente el código sin necesidad de reiniciar. Ahora, en cuanto a nuestros paquetes o a nuestros módulos, lo que necesitamos es crear un servidor de sockets. Entonces vamos a venir aquí debajo de Express y voy a decirle que voy a importar ahora lo que sería socket.io y vamos a importarlo, desde aquí voy a importar lo que sería su clase llamada server, que es un servidor de WebSocket, solo que aquí voy a renombrarlo, vamos a llamarle socket server. No tienen que renombrarlo, pero bueno, para que sea un poco más descriptivo. Entonces cuando nosotros utilizamos Express, él crea un servidor HTTP. Sin embargo, este no es compatible con los WebSockets, así que lo que tengo que hacer es convertirlo a un servidor de HTTP. De hecho, si ustedes quieren saber más de todo esto, simplemente busquen socket.io. Esto los va a llevar a la documentación del módulo. Y si llegan aquí van a ver una guía sencilla de cómo se configura. Aquí pueden ver que requiere Express, luego requiere el módulo HTTP y luego recién crea el servidor. Entonces al momento de ejecutarlos, lo que hacen es que, primero, de hecho por aquí debajo vamos a verlo, lo que hace es que requiere la constante server, de server le pasa el servidor HTTP y luego Express. Más o menos de esta forma. Es decir, primero creamos Express, luego importamos un servidor HTTP de Node. Ok, y con este módulo yo voy a decir voy a crear un servidor, le paso pp, esto me da un servidor básico HTTP y ya a partir de aquí este server le puedo pasar a socket.io. Entonces le digo socket server y como es una clase voy a decirle new socket server y aquí le paso el servidor. Esto nos va a dar al final una constante io y ya con eso tendríamos dos cosas, un servidor HTTP y luego tendríamos un servidor de WebSockets. Ahora el que está escuchando las aplicaciones es app, pero yo quiero que sea el servidor HTTP, entonces le digo server.listen y el resto sería igual. Entonces con esto ya tenemos configurado socket.io. Sin embargo aún no podemos comprobar la comunicación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a guardarlo y vamos a venir aquí en el package.json. Y así como tenemos un comando def para ejecutar el servidor de backend, también vamos a crear un servidor de frontend para poder servir archivos. Sin embargo, eso no lo vamos a hacer manualmente porque ya existen módulos que crean proyectos de frontend. Entonces vamos a cancelar aquí con control C y voy a decir npm create bit para crear ahora nuestro frontend. Vamos a dar un enter con npm create bit. Ahí está. Aquí me dice el nombre del proyecto. En mi caso voy a llamarle frontend. Ok, aquí me dice con qué framework voy a crearlo. Vamos a escoger React simplemente. Y aquí dice voy a estar utilizando JavaScript o TypeScript. Vamos a darle JavaScript nada más. Y ya con esto tendría mi carpeta frontend. Entonces ahora tengo dos proyectos. Uno en el localhost 4000 y otro en el localhost 5173 donde va a funcionar el frontend. Entonces vamos a entrar allí en el frontend. Le digo cd frontend. Y le digo npm install o npm i, que es lo mismo. Listo, y voy a instalar todos los módulos de frontend en este caso. Y listo, ahora digo npm run dev ya que estoy en la carpeta frontend. Entonces doy un enter. Y esto va a ejecutar una aplicación en el localhost 5173. Entonces si yo vengo aquí en el navegador y le digo localhost 5173, vamos a ver una bienvenida de React con un botón sencillo. Ahora, lo siguiente es también ejecutar el backend. Entonces voy a abrir otra consola o terminal. Y ya me ubica en la ruta inicial del proyecto, es decir, no me ubica en frontend sino afuera. Entonces voy a decir npm run dev también. Y este va a ejecutar en el puerto 4000. En otras palabras, en el puerto 4000 yo tengo la aplicación de backend y en el 5173 tengo la aplicación de frontend. Ahora, para comunicarlos es bastante simple, porque de hecho cuando nosotros creamos una aplicación de frontend, vamos a venir aquí en src, en app.jsx, nosotros podemos
comunicarlo directamente. Entonces vamos a hacer esto para terminar esta sección. Primero, en el backend yo voy a crear una escucha de este evento IO. El evento IO hagan referencia que es los WebSockets. Entonces yo le digo de IO on. On es una forma de decirle cuando pase algo, es un evento. Entonces cuando pase algo, como por ejemplo una nueva aplicación se connected, le digo cuando pase una conexión. Cuando pase una conexión tú vas a recibir un socket y la información esto es la información del cliente que se ha comunicado, o mejor dicho de la aplicación que se ha comunicado. Y aquí de momento voy a mostrar un mensaje por consola que simplemente le diga client connected. Entonces cuando un cliente se conecte yo voy a ver por consola del servidor un client connected. Pero bueno, para que pueda pasar eso en el frontend se debe comunicar. Entonces voy a venir aquí en el frontend, en app.jsx, y aquí nosotros tenemos que crear un código para que se conecte al backend. Entonces, hacerlo, de momento voy a quitar todo este código que estamos viendo aquí, todo este código de este botón y demás. Voy a seleccionarlo desde el inicio hasta el final. Ok, voy a crear un componente básico de React que de momento simplemente diga Hello World. Ok, voy a guardarlo, voy a quitarle este import y así quedaría el app ahora. Y si ven en la aplicación solo dice Hello World ahora. Y lo que vamos a hacer es que apenas cargue este app nosotros vamos a conectarnos. Ahora la pregunta es ¿cómo nos vamos a conectar? Bueno, así como tenemos un módulo en el backend que nos permite crear un servidor, en el frontend también podemos instalar un módulo que nos va a permitir comunicarnos con ese servidor. Entonces vamos a venir en la consola nuevamente y en la terminal del frontend, no en el del backend sino el que está ubicado en la carpeta frontend, vamos a cancelarlo. Ok, y voy a decir npm install socket.io. Pero ya no Socket.io tan solamente, sino Socket.io-client. Este es un módulo de Socket.io también, solo que está enfocado a aplicaciones del navegador. Entonces esto nos va a servir para comunicarnos. Ya está instalado, entonces vamos a decir npm run dev nuevamente. Y aquí es tan fácil como decirle, voy a importar Socket.io-client. Y desde aquí voy a traer voy a nombrarlo con el nombre IO. Esto lo que va a hacer es que cuando cargue este archivo yo voy a decirle que voy a ejecutar ese IO y vamos a recibir una respuesta. Ahora, con esto de aquí, lo único que estoy diciendo es diciéndole conéctate al backend y cuando te conectes vas a recibir información de respuesta. Pero con esto ya yo estoy comunicándome. De hecho, si yo guardo esto y aquí se está conectando y yo refresco aquí el app, van a ver que no pasa nada. De hecho, si yo abro aquí la consola del backend, vamos a refrescarlo. Pueden ver que tampoco obtengo un error. Ahora, el asunto es que el IO que estamos viendo aquí no se está comunicando con el backend de ningún modo. Entonces yo tengo que colocar la dirección o el dominio del backend. Aquí voy a colocarle, por ejemplo, el dominio es, y vamos a colocarle localhost 4000, que es donde está el backend. ¿Ok? Y de esta forma, cuando nosotros ejecutemos aquí en el front, vamos a venir aquí, pueden ver que ha intentado comunicarse, pero ha fallado. La razón de que esté fallando es porque como son dos dominios, uno en el localhost 4000 y otro en el 5173, cuando se llega al backend, en esta parte, cuando llega en el código del backend e intenta conectarse, ese está fallando porque no le permite al servidor 5173, que es el código del frontend, el poder aceptar conexiones, no le devuelve nada realmente. Entonces para poder hacerlo, yo puedo decirle aquí, dentro de server le digo, ok, voy a colocarle una propiedad después que se llama course y aquí le voy a decir el origen que está permitido comunicarse es el localhost o el HTTP localhost 5173. Ok, y con esto lo guardo y si yo vengo en la aplicación y refresco pueden ver que ya no tengo errores y de hecho si yo abro la consola del servidor pueden ver que me dice client connected porque ahora se ha conectado el frontend y ya estaría. Con esto cada vez que yo refresco la página vamos a ver que aquí en el backend me dice client connected. De hecho, si abro otra ventana en el localhost 5173, como este se comunica con el mismo backend, vamos a seguir viendo client connected. Ahora, esto está bien, pero en mi caso yo voy a estar desplegando después con un video extra lo que sería el frontend y el backend en un solo proyecto. Es decir, ambos van a formar parte del mismo proyecto. Porque al final el backend puede servir el código del frontend. Entonces, en mi caso no es necesario que estén separados. En algunas otras aplicaciones puede que lo necesitemos, pero para este ejemplo no. Entonces lo que voy a hacer es decirle a Bit.js de cierta forma, este código de frontend al final va a estar servido por este backend. Entonces no es necesario que yo te permita este origen. Entonces voy a quitarlo. Ok, y me va a dar el mismo error de antes. Pero ahora yo en el frontend, en Bit.js, en bitconfig, que es el que está ejecutando nuestro proyecto de frontend, le voy a decir que aquí va a permitir lo que sería el backend
Y lo va a hacer de esta forma, le va a permitir al backend que, digamos, considere que este frontend está en el mismo dominio. Es como si los dos fueran parte del mismo proyecto. Eso se llama un proxy. Y para configurarlo es tan fácil como colocarle una opción aquí. De hecho, yo le digo server. Voy a configurar el servidor de Vue.js con un proxy. Y aquí le voy a decir que cuando pidan el /socket.io, yo voy a estar manejándolo con las siguientes configuraciones. Es decir, esta dirección es lo que pide al final socket.io cuando se conecta. Incluso nosotros podemos ver lo siguiente. Si venimos aquí en el frontend y yo escribo, por ejemplo, socket.io. Bueno, aquí no, sino en el backend, perdón. Si yo escribo aquí, por ejemplo, /socket.io y luego socket.io.js, van a ver que aquí está el código en este caso, del backend, ¿ok? Entonces este es el que nos permite, perdón, el frontend, el que nos permite poder solicitar el código desde el frontend y poder cargarlo. Pero bueno, lo que nos importa aquí es decirle, cuando el frontend pida esta dirección, nosotros no vamos a tener que pedirlo a otro dominio, que Vue.js lo haga. Entonces yo le digo, en desarrollo, el target o donde tienes que pedirlo es en el localhost 4000. Y esto es un WSN True, es una biblioteca de WebSockets. Y ya está. ¿Esto qué significa? Que ahora ya yo no tengo en el frontend que pedir de esta forma. Yo vengo en app.jsx y ya no le digo voy a tener que pedir el 4000. Simplemente le digo esto lo voy a pedir a la misma dirección, es decir, a este mismo proyecto. Y como Vue.js es el que está creando el proyecto, él dice ok, me están pidiendo el socket.io, no lo tengo aquí en este proyecto, pero como aquí le digo eso está en el localhost 4000, él lo va a pedir por mí en el localhost 4000. ¿Y esto para qué sirve? Para que cuando nosotros desplegamos el proyecto en producción, ya no va a estar necesitando conectarse a otro servidor porque en producción van a formar parte de lo mismo. Es decir, este backend va a servir los archivos estáticos. Y ya estaría. Con esto, si yo vengo aquí en la aplicación y refresco, ya no tengo errores de CORS porque al final es lo mismo. Para él está sirviéndolo desde el mismo dominio. Y sigue funcionando el client connected. De hecho, si yo refresco varias veces y vengo en la aplicación, pueden ver que ya está funcionando el client connected. Ok, entonces con esta única línea de código ya nos estamos comunicando con el backend. Y ya está configurado nuestro proyecto. Así que en la siguiente sección vamos a continuar creando lo que es el envío y la recepción de mensajes. En esta sección vamos a aprender cómo crear una interfaz que nos permita poder enviar y recibir mensajes al backend y poder hacerlo en tiempo real. Para poder hacerlo en app.jsx, donde ya teníamos la conexión, vamos a quitar este div y vamos a crear un formulario que nos permita poder enviar mensajes. Entonces este formulario va a tener adentro un input. Este input va a ser de tipo texto y lo que va a hacer es que va a tener un placeholder que diga write your message. Ahora, debajo vamos a colocar un botón que simplemente diga enviar o send. Y lo que va a hacer este botón es que como está dentro de un formulario va a disparar el evento onSubmit del formulario. Entonces yo voy a escuchar ese evento onSubmit y voy a manejarlo con una función. Entonces en app voy a crear también una función llamada handleSubmit para manejar el envío del formulario. Y aquí simplemente voy a pasarle esta función dentro del onSubmit para poder manejarlo. Entonces lo que pasa es que cuando se ejecuta el onSubmit, él me da un objeto con información del evento. Vamos a llamarle i. Y este i me permite poder recibir la información. Ahora, el asunto es que cuando el formulario se ejecuta, por defecto, este refresca la página. Y yo no quiero eso, entonces vamos a decirle que a través del event voy a ejecutar su método llamado preventDefault, que lo que va a hacer es evitar que este formulario refresque la página. Y bueno, yo quiero ver también lo que está dentro de o lo que el usuario tipió dentro de este input. Entonces vamos a crear aquí un estado de React. Primero aquí arriba voy a decir, voy a importar desde React un useState. Y dentro de este useState voy a, usando este useState voy a crear una variable llamada message, una función para actualizar esa variable llamada message. Y aquí voy a decirle que ejecute este useState, que inicialmente va a estar con un string vacío. Ahora lo que yo voy a hacer es que cuando el usuario empiece a tipear algo dentro de este input voy a actualizar ese valor. Entonces voy a decirle, cuando el usuario empiece a cambiar el valor de este input voy a estar recibiendo información del evento y desde ese evento voy a actualizar el message. Así que con setMessage voy a estar a actualizar con el iTarget.value. Listo, de esta forma entonces quedaría mi función para actualizar este valor de aquí. Entonces cuando yo envíe el formulario simplemente voy a decirle quiero ver por consola el mensaje. Si tienen problemas entendiendo esta parte, yo les recomiendo que vayan al curso básico de React donde se explica muy bien qué son los eventos y cómo se actúa un formulario, etc. Vamos a guardarlo. Y con esto si ven en el frontend no tengo errores. Y ya con esto si yo vengo aquí y escribo por ejemplo hola mundo y le doy a enviar, pueden ver que me dice hola mundo por la consola del navegador. Listo. Entonces con esto yo ya tengo el dato que he tipeado, pero ¿cómo lo envío?
Bueno, para poder enviarlo, ahora nosotros tenemos este socket de aquí que nos permite poder enviar eventos hacia el backend. Pero antes de enviarlo, primero el backend tiene que estar preparado para escucharlos. Entonces aquí en el server, en index.js, aquí donde dice IO, nosotros vamos aparte de la conexión, voy a decirle que cuando se conecte un cliente, nosotros vamos a escuchar que ese cliente nos envíe eventos. Entonces yo voy a decirle socket on. Y aquí le voy a decir, cuando me envíe un evento, nosotros podemos llamarle al evento como queramos. Nosotros podemos colocarle chat, podemos colocarle XYZ, podemos colocarle ABC, lo que queramos. En mi caso voy a colocarle message. Entonces yo le digo, cuando escuches el evento message, nosotros vamos a recibir datos desde el frontend. Y cuando recibamos datos, nosotros vamos a ver por consola esos datos. Entonces, nada más, voy a guardarlo. Aquí se debe reiniciar el backend. Y pueden ver que aquí también ha fallado el frontend por alguna razón. Sin embargo, yo no he modificado nada del frontend y aún así está fallando. Lo que pasa es que como yo estoy utilizando Nodemon aquí en el proyecto al inicio, cuando yo cambio código, por ejemplo, presiono Control S aquí en el backend, y pueden ver que aquí se ha refrescado. La razón de que pase esto es porque como el frontend está dentro del proyecto del package.json, ese está vigilándolo también con Nodemon. Entonces voy a decirle a Nodemon, no vigiles el frontend porque ese tiene su propia configuración. Entonces voy a venir aquí en el package.json, aquí donde dice Nodemon server, y voy a añadirle una propiedad que se llama --ignore. Y aquí voy a decirle que ignore el frontend. Vamos a guardarlo, vamos a venir aquí en el backend, voy a volver a ejecutarlo. Ok, y en el frontend también voy a cancelarlo y volver a ejecutarlo. De hecho, la razón de por qué me da este error es porque como él está comunicándose con un proxy al backend, si el backend se va, él ya no sabe con quién comunicarse. Entonces por eso falla. Pero bueno, ahora sí, si yo por ejemplo vengo aquí y refresco, bueno aquí en el backend y refresco, vamos a verlo, este sigue fallando. Vamos a ver si es un asunto del backend. Ok, se reinicia. Ok, el asunto con el proxy simplemente es momentáneo de hecho, porque esto debería seguir funcionando. Si yo refresco, vamos a ver si me envía client connect. Refresco varias veces y sí, me envía varias veces. Ok, además esto es tan solo en desarrollo. En producción nosotros no vamos a tener que estar, por ejemplo, intentando conectarnos a cada momento. Esto es tan solo porque estamos en dos servidores básicamente. Pero bueno, ahí una vez levantado el servidor ya no debería tener ningún error grave. Listo, entonces con esto ya tenemos nuestro IAM connection. ¿Y qué es lo que sirve o qué es lo que hace esto? Bueno, este socket va a escuchar los mensajes. Entonces si yo vengo en el frontend y le digo, por ejemplo, cuando envíen un dato desde el handle submit, yo no quiero verlo tan solo por consola del frontend, sino que voy a quitarlo y voy a decirle que utilizando este socket de aquí voy a enviar al backend un dato. Entonces vamos a decir lo siguiente, voy a decirle socket y aquí nosotros vamos a poder enviarlo. Sin embargo, no es tan solo así, sino que tiene métodos, un método de submit y aquí le colocamos el nombre del evento que tiene el backend. En nuestro caso se llama message y el valor de este message va a ser lo que el usuario tipió, que es la variable message que tenemos aquí arriba. Y ya está. Esto de aquí lo va a enviar al backend y nosotros deberíamos verlo. Vamos a guardarlo. Y si yo ahora abro el backend, pueden ver que ya está. Y vengo aquí y le digo, por ejemplo, hello, con un signo de admiración, envío. No pasa nada aquí en el frontend, pero si vengo en el backend pueden ver que ya está el valor de hello. Ok, entonces ya el backend lo tiene. ¿Para qué sirve esto? Cuando el backend tiene el mensaje, nosotros ahora podemos decirle que a todos los clientes que están conectados a este servidor con sockets, vamos a poder enviarle un nuevo mensaje a todos. Entonces, en nuestro caso, el propio cliente, es decir, la propia aplicación que envió el dato, probablemente no necesita el mensaje, pero el resto sí lo necesita. Entonces, como el resto lo necesita y este cliente no, vamos a utilizar lo que sería su método de este mismo socket, le digo. El socket que se ha comunicado, que me ha enviado el mensaje, este va a enviar o va a digamos, emitir un mensaje a todos los clientes conectados, menos a él mismo, sino al resto, ¿ok? Y lo que va a hacer es emitirle al resto otro evento. Vamos a llamarle como queramos, ABC, XYZ, como ustedes quieran, pero voy a llamarle message en este caso. Ahora, aquí es donde muchos se confunden, porque creen que estos dos eventos son lo mismo, pero realmente no. Ese es un evento que el backend escucha a lo que viene del frontend. Este es un evento que el backend está enviando ahora al frontend, a la inversa. ¿Ok? Y este es otro evento, a pesar de que tienen el mismo nombre, es otro evento. Entonces ahora el frontend también tiene que utilizar un evento similar a este, tiene que escuchar un message. Entonces yo aquí le voy a decir, el dato que te voy a enviar va a ser un message también. O en este caso le voy a decir, vas a enviar data, que data serían los datos que me ha enviado. Ahora aquí parece redundante porque yo estoy escuchando un mensaje y estoy volviendo a enviar de vuelta el mensaje.
Pero esto sirve porque no le estoy enviando en la misma aplicación, sino le estoy enviando al resto. Es decir, ya con este código, miren lo que pasa. Si yo vengo aquí y refresco, yo le digo por ejemplo hello y coloco 3 signos de admiración y envío, pueden ver que por aquí por consola no pasa nada, pero por backend sí debería haberlo recibido. De hecho vamos a mostrarlo por consola. Ok, console of data, guardo y ahí se reinicia. Ok, y ahora en el frontend nosotros vamos a escuchar este evento para poder comprobarlo. Entonces yo le digo, ok, cuando envías, el backend ya lo debería haber recibido, y cuando él lo recibe, él lo va a enviar a todos los clientes. Entonces, ¿cómo le digo al resto de clientes que le escuchen? Bueno, como el resto de clientes también tiene una copia de este código, yo voy a decirle que cuando cargue la aplicación vamos a ejecutar un useEffect. Entonces aquí voy a decirle de React, voy a traer un useEffect, y de este useEffect vamos a ejecutarlo aquí, por ejemplo. Le digo, bueno, de hecho debajo del handle submit voy a ejecutar un useEffect y le voy a decir que cuando cargue la aplicación, este useEffect lo que va a hacer es mantenerse escuchando por eventos de sockets. Entonces yo le voy a decir aquí socket.on. Cuando escuches un evento llamado message, nosotros vamos a recibir un mensaje, y yo simplemente de momento quiero ver ese mensaje por consola. Ok, entonces si yo guardo esto y vengo aquí en la aplicación y refresco, y yo escribo por ejemplo hello con 3 signos y envío, aquí pueden ver que no pasa nada. De hecho, por consola del frontend, perdón, del backend, allí está el dato, es decir, si lo ha recibido, pero al momento de nosotros estar escuchando por el evento no tenemos ningún error ni nada. Ahora, el asunto es que este cliente fue el que envió. Entonces este cliente no va a recibir el evento porque él fue el que lo envió. Entonces el resto de clientes es el que lo debió haber recibido. Por ejemplo, esta aplicación de aquí. Entonces vamos a comprobarlo. Si yo escribo aquí un hello envío, pueden ver que allí dice hello con 3 signos de admiración. Vamos a comprobarlo. Yo le digo por ejemplo, ¿cómo estás? Envío. Aquí no aparece nada, pero en el otro cliente sí aparece. De hecho, si yo tengo otro cliente más, le digo 5173. Y yo aquí abro la consola también. Y por ejemplo, tengo 2 clientes. Y este es el que envía. Por ejemplo, yo le digo mensaje de bienvenida. Y envío. Este no recibe nada, pero el resto de clientes sí lo reciben, mensaje de bienvenida. Y el otro también, mensaje de bienvenida. Es porque ambos están recibiendo lo que sería el dato de este socket. Sin embargo, este mismo no lo recibe. Eso significa un socket.broadcast. Ahora, en nuestro caso, cuando recibimos el mensaje, no quiero verlo por consola, sino que también quiero añadirlo dentro de un estado para poder verlo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Debajo del formulario, nosotros vamos a crear una lista de mensajes. Entonces le digo, quiero que crees un UL. Y dentro del UL quiero que crees un LI. Pero este LI adentro va a tener un mensaje. Entonces aquí, por cada mensaje, quiero que crees un LI. Entonces vamos a hacer esto. Yo le digo, ok, voy a crear aquí un arreglo de mensajes. Y voy a crear también su función setMessages. Y va a ser un arreglo vacío. Entonces cuando nosotros recibamos un mensaje aquí, por ejemplo. Un mensaje, bueno, aquí, perdón. Cuando recibamos un mensaje que viene de otro lado, desde otro cliente que nos envió, vamos a añadirlo. Ok, entonces simplemente le digo, aquí en el socket voy a colocarle, ya no le digo, bueno, no solo quiero verlo por consola, sino que además también quiero asignarlo a lo que sería el arreglo de mensajes. Entonces voy a decirle aquí set messages en plural, y lo que voy a hacer es que voy a concatenar los mensajes que ya teníamos en este arreglo, o los datos que ya teníamos en este arreglo, con el nuevo mensaje que estoy recibiendo. Ok, entonces voy a guardar esto. Y ya con esto, por ejemplo, si yo vengo aquí no hay nada, vamos a refrescar los 3. Ok, y bueno, de hecho no los estoy viendo los mensajes. Aquí debajo voy a decirle, cada vez que en el UL se cree, vas a recorrer todos los mensajes, y por cada mensaje que recorras vas a generar un LI, y este LI va a tener adentro el mensaje que acaban de enviar. Vamos a guardarlo, y si vengo aquí y le digo, por ejemplo, vamos a refrescar los 3, y le digo, por ejemplo, hello, y envío, aquí no pasa nada. Pero si vengo en el otro, pueden ver que en el otro frontend allí dice hello, y en el otro también. De hecho, si yo aquí en uno de estos respondo, por ejemplo le digo ¿qué tal? Y envío, aquí no hay nada, pero en el resto sí está. ¿Ok? Y de esta forma se puede crear una comunicación. Ahora aquí tengo un error de que cada elemento único debe tener un key. Esto es porque al momento de recorrer estos LI deberían ser únicos. Entonces aquí le digo, aparte de message, vas a recibir también un índice. Y le digo que cada elemento LI tiene una clave que va a ser un i. Guardo. Voy a formatearlo, así quedaría mi código. Es lo mismo. ¿Ok? Y bueno, lo que voy a hacer ahora es refrescar aquí, refrescar aquí, refrescar aquí. Y le digo, por ejemplo, hello. Envío. No pasa nada aquí, pero si ven en las otras ventanas pueden ver que allí están
los mensajes o los datos que acaba de recibir del resto de sockets. Ahora, el asunto es el siguiente. Si este responde, por ejemplo, si esta ventana responde, le dice hi y envío, aquí no pasa nada, pero el resto lo recibió. El asunto es que me gustaría que si yo respondo algo también verlo en mi propia pantalla. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir que una vez he establecido el mensaje que he recibido, también cuando yo envío voy a guardar el mensaje dentro de este arreglo. Entonces voy a decirle cuando envías, cuando haces el socket de Meet, yo también quiero guardar ese mensaje. Entonces voy a decirle, antes incluso le voy a decir set messages. En el arreglo de messages voy a copiar todos los mensajes. Y antes de todo esto voy a añadir también el mensaje que he creado, que sería mi propio, bueno, lo que viene desde message en este caso. ¿Okay? Entonces de esta forma, si yo refresco los tres y le digo en el primero, por ejemplo, hello, y doy un enter, pueden ver que se añade aquí y también se está recibiendo en el siguiente. No es que se esté recibiendo desde el backend, aquí yo mismo lo estoy añadiendo. Pero bueno, el resto también está recibiendo el mismo mensaje. Ahora, si uno de estos responde, por ejemplo, dice hi y envío, aquí se muestran en su propia pantalla, pero en el resto también lo está recibiendo. El único asunto, como pueden ver, es que ya no se mantiene el mensaje anterior. Incluso yo puedo seguir respondiendo aquí, le digo hello, por ejemplo, y le coloco un signo de admiración. Se añade aquí, pero el resto se ha reemplazado. Entonces el asunto de que se reemplace es que al momento de que se recibe un socket, de aquí, los mensajes están siendo reseteados. Entonces nosotros lo que podemos hacer es decirle que el estado anterior que reciba es lo que él va a actualizar. Entonces para poder hacer eso y bueno, reutilizarlo, vamos a hacer lo siguiente. Primero, no voy a colocar el set messages de esta forma, sino que voy a decirle aquí que voy a crear una función llamada receive message, por ejemplo. Este va a recibir un mensaje y este mensaje lo que va a hacer es que de la función set messages yo voy a copiar todo lo que tenga el estado. Este es el hook que ya habíamos creado aquí. Y lo que va a hacer es decirle que recibe el estado y de ese estado nuevo nosotros vamos a decirle que va a copiar todo lo que tenga y vamos a añadirle el mensaje nuevo que estamos recibiendo. ¿Por qué hago esto? Porque de esta forma nosotros vamos a preservar el estado anterior y ya no se va a reemplazar. Entonces yo cuando recibo un mensaje le digo vas a ejecutar mi receive message y te voy a pasar el mensaje. Y de esta forma se va a actualizar sin la necesidad de que se reinicie el estado y vuelva desde cero. Entonces yo refresco aquí, vamos a decirle, por ejemplo le digo hello, envío, aquí se añade, lo recibe el resto, ahí está. Y si aquí por ejemplo le digo hi, envío, aquí se muestra y en el resto también se muestra. Aparece dos veces de hecho, porque aquí también lo estoy añadiendo en la propia interfaz. Ok, lo estoy añadiendo aquí también. Voy a quitar esto, voy a refrescarlo de hecho. Ok, voy a decirle hello. Aquí se añade, el resto lo recibe dos veces, vamos a ver cuándo lo recibe. Ok, el asunto aquí es que este socket IO-ON se ha quedado escuchando algo, entonces está disparando dos veces. Pero lo que voy a hacer es decirle que cuando nosotros ejecutamos esta escucha, si refrescamos o cambiamos de página, pues que apague este evento. Entonces también voy a colocarle aquí, le digo vas a retornar, aquí vamos a colocar un objeto y le digo vas a retornar, de hecho es una función. Le digo vas a retornar la ejecución de un socket off y aquí voy a colocar el evento que quiero apagar. Le digo es este message y aquí de hecho no es necesario que yo lo muestre por consola y nada de eso. Directamente puedo decirle no es necesario que ejecutes el message otra vez, directamente te pasa el receive message. ¿Ok? Y bueno, aquí le digo lo mismo, socket off, que apagues este evento. Entonces ya con esto, si yo envío por ejemplo, al momento de que envío yo estoy colocándole el mensaje en mi propio navegador. Aquí por ejemplo yo emito el mensaje. Cuando recibo el dato en este caso en el frontend, yo recibo el mensaje y lo añado a lo que es el arreglo. El único asunto es que la diferencia de quién lo envía y quién lo recibe no se puede saber. Miren, si yo refresco, allí tengo varios valores ya de por sí, no sé por qué hay 3 elementos. Voy a revisarlos, ok, en messages, voy a ver qué es lo que tiene messages. Vamos a verlo. Ok, tengo 3 arreglos en blanco. Ok, el error puede estar aquí, que yo ya estoy ejecutando esta función, voy a quitarlo. Ok, porque bueno, esto se va a ejecutar cuando recibe el evento, me faltó quitar esto. Y ya está, esto se va a ejecutar cuando se ejecute o reciba este evento recién. Entonces ahora sí, si refresco las 3 ventanas, pueden ver que está el arreglo vacío. Entonces vamos a probarlo, le digo por ejemplo hello. Y bueno, aquí se está ejecutando el message porque está vacío cada vez. Voy a enviarlo, aparece aquí y aparecen los siguientes. Aquí por ejemplo el otro responde hi.
Aquí se añade y para el resto se envía, ok, y se está añadiendo. Y bueno, la diferencia, como les dije, aquí se va añadiendo el arreglo de strings en cada uno. Entonces le digo qué tal y el resto lo recibe y se va añadiendo a la lista, pero no sabemos quién lo envía. Entonces, para reconocerlo, lo que podemos hacer es lo siguiente. Cuando nosotros recibimos el mensaje, de hecho los sockets que se están conectando tienen un ID único. Entonces nosotros podemos verlos. De hecho yo puedo decirle, en lugar de mostrarme client connected, muéstrame el socket ID. De hecho sin strings. Es decir, del objeto socket quiero ver su propia ID. Y ya con esto, si yo abro aquí la consola del backend, pueden ver que hay distintos ID. Porque son 3 pestañas de navegador. Cada uno tiene un ID único. Entonces, por ejemplo, si refresco nuevamente, vamos a ver que tengo 3 IDs nuevamente. Y es porque cada uno se identifica. Entonces, de esta forma nosotros podemos decirle, ok, cuando recibas el ID de ese socket, en lugar de enviar simplemente data, que es el mensaje que estoy reenviando al resto de clientes, voy a enviarte también quién lo está enviando, o sea, quién es el que envió ese mensaje, qué ID. Entonces yo le digo, no voy a enviar un string o un mensaje, simplemente vas a enviar un objeto. Este objeto va a tener un body. El body va a ser el contenido del mensaje, ¿ok? También podría haberle llamado message directamente. Bueno, vamos a llamarle message, pero bueno, vamos a diferenciarlo porque el message se van a confundir con tanto message. Entonces, el body es el contenido del mensaje, el texto, y luego voy a enviarle también la propiedad from, y este va a ser lo que recibo desde socket.id. Ahora, socket ID, si ustedes lo ven, tiene este ID largo. Entonces yo le digo, no, tan solo quiero 8 caracteres, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O menos incluso, pues, tan solo con 6 ya estaría. Entonces le digo, ok, vamos a cortarlo a 6 caracteres. Ok. Entonces si yo guardo esto, y ahora yo vengo en el frontend ya no va a recibir tan solo un mensaje, es decir, ya no va a recibir una propiedad message, sino que está recibiendo un objeto. Entonces esto de aquí tenemos que cambiarlo. Entonces para poder hacerlo, nosotros podemos decirle, ok, quiero que del mensaje o de data que está recibiendo, tan solo quiero el body, y ese sería el mensaje. Pero lo que puedo hacer también es dejarlo igual, y como está recibiendo un objeto, ahora sería un arreglo de objetos. Entonces voy a decirle aquí, al inicio, cuando el arreglo esté vacío, no va a haber nada. Pero cuando recibas un mensaje vas a tener ahora adentro un objeto que diga, por ejemplo, body con el valor, por ejemplo, diga hello, y el front con un valor, por ejemplo, XYZ123, que es el ID del socket. Y ya estaría. Entonces de esta forma sabría quién está enviando el mensaje. Ahora, ese es uno. Pero lo siguiente es decirle, ok, cuando recibas el mensaje, aquí al momento de renderizarlos o recorrerlos, ya no estarías enviando tan solo un message, sino estarías enviando un arreglo de objetos. Entonces voy a decirle aquí, lo que vas a estar mostrando es el message body. Y ya nada más, ok, con eso estaría. De hecho también podría concatenarlo con el quién lo envía. Le digo, esto va a venir desde un message from. Entonces vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Refresco aquí y le digo, por ejemplo, hello, envío. En este caso no ha aparecido nada, vamos a ver por qué. Voy a ver si el backend respondió algo. Me dice body is not defined. Es que aquí, al momento de que he enviado el body, no lo he creado en ningún lado. De hecho, aquí voy a decirle, no se llama... ¿dónde está? No se llama data, se llama body, voy a decirle. Ok. Y ese es el body que te voy a pasar. Voy a formatearlo, así quedaría. Ok. Y listo, ahora sí vamos a venir en el frontend, refresco aquí. Y le digo, por ejemplo, hello. Envío. Aquí no aparece nada porque al momento de que le he añadido no le he colocado ese objeto. Pero en los siguientes sí debería aparecer. Me dice, este ID ha enviado el valor hello. Este ID ha enviado el valor hello. Y ahora, este de aquí para poder verlo, este es en el handle submit. Entonces yo le digo, cuando envíes y vas a añadir mi propio mensaje, no vas a colocarlo simplemente como un message y ya está, sino que tienes que añadir un objeto a ese arreglo. Entonces tendría que colocar algo como esto. Le digo, de set messages. Voy a colocarle aquí lo que sería un mensaje nuevo como un objeto. De hecho voy a crear aquí un objeto nuevo. Le digo, voy a llamarle new message. Y este va a ser un objeto, va a tener una propiedad body, que va a ser el mensaje que hemos tipeado en el input. Y luego un front, y voy a colocarle aquí simplemente me, para decir que yo soy el que ha enviado este mismo mensaje. Ahora, este es uno, y aquí simplemente lo concateno, ya no le digo message, sino le digo new message. Y ya estaría. Entonces guardo. Y si vengo aquí y le digo, por ejemplo, refresco. Y le digo, por ejemplo, aquí, hello. Envío, me dice yo he enviado hello. El resto no lo recibe con yo, sino con el ID. Ok. Yo aquí le digo, por ejemplo, ¿qué tal? Uno le dice, ok. Aquí me parece como me. Y si veo el resto, aquí está el ID en lugar de me. Ok. Entonces de esta forma ya sé quién está enviando el mensaje, o al menos el ID.
Y bueno, ya con esto prácticamente estaría todo. Simplemente a partir de aquí lo que tendríamos que hacer es estilizarlo y demás. Pero bueno, eso es más un asunto estético. Pero igual lo voy a hacer, así que en la siguiente sección les voy a mostrar cómo vamos a estar estilizando esto utilizando lo que sería un framework de CSS llamado Tailwind. En esta sección vamos a aprender cómo añadir estilos a nuestra aplicación para que luzca como un chat en lugar de un formulario con textos. Vamos a utilizar en nuestro caso Tailwind CSS. Simplemente busquen Tailwind CSS. Y para el que no conoce este módulo o en este caso esta herramienta, es básicamente un conjunto de clases de CSS que nos permiten poder añadir estilos rápidamente en nuestros componentes o etiquetas HTML. Y bueno, esto no es un framework de componentes como sería Bootstrap o Material UI, por ejemplo, sino que aquí nosotros mismos vamos a tener que escribir las clases de CSS. Pero bueno, es bastante fácil utilizarlo si ya saben CSS básico. Entonces vamos a venir en Get Started, en Framework Guides, y aquí nosotros vamos a ver las guías de cómo instalarlo en distintos frameworks. En nuestro caso vamos a coger Vite, ya que hemos generado nuestro proyecto con Vite, a pesar de que sea React y demás. Y bueno, aquí vamos a colocar npm install y demás. Ok, voy a copiar primero esta línea. npm install, Tailwind CSS, Post CSS y Autoprefixer. Vamos a venir aquí en la consola del frontend, no del body, sino del frontend. Ok, vamos a darle a instalar. Ok, lo siguiente es ejecutar este comando npx tailwind, que es para inicializar Tailwind en el frontend. Es decir, aquí en la carpeta frontend va a crear dos archivos, tailwind config y postconfig.js. En tailwind config nosotros en este content vamos a cambiar ese de allí por esta opción. Ok, formateo así quedaría. Y luego en tailwind nosotros vamos a cortar estos tailwind y demás y vamos a colocarlo en index.css. De hecho voy a quitar todo el contenido que ya tenía aquí, que lo generó el propio Vite. Vamos a dejarlo en blanco y luego vamos a pegar este Tailwind Base, Components y Tailwind Utilities. Y ya estaría, con esto ya tenemos Tailwind instalado. Entonces vamos a decir npm run dev. Y ya con esto se va a ejecutar el proyecto. Listo, entonces ahora si yo vengo aquí en el frontend pueden ver que todo se reseteó, incluso está en tema claro. Pero bueno, vamos a cambiar algunas cosas. Lo primero que vamos a hacer es que en la aplicación entera, vamos a venir en app, aquí en donde está este div. Vamos a colocarle a todo esto una clase que sea hscreen para que abarque todo el alto de la pantalla, un bg5800 para que sea un contenido oscuro, un textwhite para que el texto sea blanco, un flex para utilizar flexbox, un item center para centrar verticalmente, un justify center para centrar horizontalmente. Entonces si ven en la aplicación se ve de esta forma y pueden ver que aquí está centrado. Ahora esto para que se vea como un recuadro, como un pequeño chat, el formulario también voy a añadir algunas clases. Por ejemplo, voy a colocarle un bg sync 900 y un padding de 10. Guardo y ahí estaría. Ahora en cuanto al input también voy a colocarle sus clases. Por ejemplo, le coloco un class name y aquí le voy a colocar un border de 2. Y voy a colocarle también un border sync 500. Y voy a colocarle un padding de 2 y un w full. Voy a guardarlo y así quedaría el input. En cuanto al botón, en este caso de hecho no es necesario, es decir, nosotros podemos seguir enviándolo sin el botón, ¿ok? Y simplemente aquí arriba voy a colocarle un h1 como que diga por ejemplo chat React. Aquí voy a colocar una clase que sea text2xl, un font bold y un margin en el eje de la y de 2 por ejemplo, para que parezca de esta forma. Y listo, debajo en cuanto a los UL, cuando envíen un mensaje, por ejemplo, escribo algo que diga hola, por ejemplo, y bueno, no se está viendo mi mensaje, voy a colocarle también aquí al input un text black o algo por el estilo. Voy a colocarle aquí text black. Ok, allí se debería ver. En lugar de que aparezca al lado, voy a colocarle que esto esté dentro del mismo formulario. Entonces voy a colocarle, digo, este UL va a estar dentro del formulario, ya que tiene el recuadro. Entonces voy a formatearlo, así quedaría. Y para que aparezca en este caso como un input, o mejor dicho, como un mensaje, como una burbuja, voy a colocarle aquí un class name y voy a decirle un margin y de 2, arriba y abajo, un padding de 2 a todos los lados. Vamos a colocar una etiqueta table y un text-sm. Ok, este es para que el texto sea pequeño, un round de DMD para que tenga un borde redondeado. Y si yo vengo aquí, voy a colocarle un BG algo, por ejemplo, BG Sky 700. Pueden ver que aparece como una burbuja. Ahora, esto de aquí está bien, pero nosotros cuando recibimos un mensaje, por ejemplo, yo le digo aquí, ¿qué tal? Se sigue añadiendo aquí debajo y el otro también lo está recibiendo igual. Entonces yo quiero que esto pase a la derecha con otro color. Entonces para poder hacer eso nosotros tenemos que colocar condicionalmente estilos. Y bueno, es bastante fácil hacerlo. Yo puedo hacer lo siguiente.
podemos hacerlo concatenándolo simplemente nosotros mismos. Hay bibliotecas como Tailwind Merge o ClassNames que permite poder unir clases. Pero bueno, en este caso, como es algo bastante pequeño, voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle que aquí voy a colocarle en este caso unas llaves para poder interpretar código. Y le voy a decir, vas a concatenar este código de aquí con, y aquí vamos a colocar de hecho incluso los backticks de JavaScript, las tildes para concatenar. Y le voy a decir, aparte de estas clases, vamos a hacer lo siguiente. Si message en su propiedad front es igual a mí, es decir, soy yo el que ha enviado el mensaje, entonces la clase que vas a añadir aquí va a ser el BG Sky 700, por ejemplo. Pero si no es yo el que envía el mensaje, vas a colocarle aquí otro color, un BG Black, por ejemplo, del otro usuario que lo ha enviado. Y incluso vamos a verlo, vamos a guardarlo aquí. Y pueden ver que ahora, cuando yo no lo envío, por ejemplo, yo escribo ¿qué tal? Lo que yo envío es azul, ¿ok? Pero lo que recibo de otros usuarios está en negro. De hecho, si yo vengo aquí, pueden ver que es lo contrario. Lo que yo había recibido está en negro y lo que yo estoy escribiendo es azul. Entonces está bien. Sin embargo, esto está uno debajo del otro. Vamos a colocarle a la derecha lo que no es mío. Entonces voy a decirle si no es mío lo que he recibido. De hecho voy a colocarlo aquí a la inversa. Digo, si yo lo he enviado, voy a colocarle en margin left auto para que se vaya el resto de contenido de lo que es mío hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces sería más o menos así. Voy a refrescar. Entonces, por ejemplo, yo escribo algo, le digo ¿qué tal? Se me muestra aquí el texto. ¿Ok? Y lo que el resto está recibiendo también aparece allí. O bueno, también podría ser a la inversa, de hecho. Podría hacerlo aquí margin right auto. Ok, entonces yo lo que... Vamos a refrescar los tres. Le puedo decir ¿qué tal? Aparece aquí debajo. Y el resto lo está recibiendo allí mismo. Pero yo le digo hola. Y bueno, de hecho no se está aplicando. Voy a colocarle margin left también. Ok, margin left. Ahora sí. Entonces lo que yo escribo aparece aquí. Pero lo que el resto de usuarios escribe aparece hacia la derecha. Ok, entonces yo le digo ¿cómo estás? Aparece allí mismo. Y el resto lo está recibiendo a la derecha. Por ejemplo, le digo muy bien, ¿y ustedes? Esto debe aparecer a la izquierda. Ok, y el resto lo recibe hacia la derecha. Ok, entonces de esta forma ya estoy acomodando los mensajes. Estos mensajes de aquí también podría ordenarlo un poco mejor. Le puedo decir aquí, este es parte de una etiqueta B, por ejemplo. Voy a quitarlo. Ok, voy a decirle esta es una etiqueta B. Y adentro voy a colocarle un message front. Y voy a colocarle aquí unas clases. Por ejemplo, voy a colocarle un text XS, por ejemplo, para que sea más pequeño. Vamos a verlo. Text SM. Es que es un font bold. En este caso voy a colocarle un text XS nada más. Y voy a colocarle un text slate de 300, por ejemplo. Ok. O algo más 500, por ejemplo, por allí. Yo voy a colocarle un span nada más para que parezca como un texto. Y ya adentro le puedo cambiar el font bold. Ok, más o menos así. Y voy a decirle aquí font bold. Ok, más o menos. De hecho, voy a dejarlo como está, de esta forma. Listo, entonces de esta forma estoy viendo los mensajes y quién lo escribe. Pero bueno, al final podemos reordenarlo un poco mejor. Incluso puedo decirle esto es un block. Y eso se va para abajo y ya no necesito colocarle los dos puntos. Y aquí simplemente le empiezo a jugar con los valores del tamaño de cada uno. Pero bueno, de momento voy a dejarlo así. De hecho aquí este TXM lo puedo quitar. Y aquí es donde voy a colocarle, vamos a verlo. En este message body voy a colocarle otro span. Y este es el que podría tener una clase que sea por ejemplo text SM. Entonces aquí va a cambiar el tamaño. Okay. O MD también podría colocarle. Y listo, parece un poco más grande los textos. Listo, entonces de esta forma podemos ir jugando con los estilos. De hecho aquí no se ve mucho, voy a colocarle 300 nada más. Ok. Ahí estaría. Listo, entonces con esto ya tenemos un chat bastante básico hecho en React con Socket.io. Pueden ver que es bastante fácil. Si ustedes quieren preservar los mensajes, allí entraría una base de datos en el backend, que es tan fácil como decirle aquí en el back, cuando recibas un mensaje, guárdalo. Aquí podrían decirle store message in database y aquí lo retornan. Es decir, esto lo dejan igual, pero aquí pueden guardarlo en su base de datos, ya sea MySQL, MongoDB, Postgres, Redis, lo que ustedes usen. Ok, y el resto sería lo mismo. Y luego ya cuando carga el socket también pueden enviar otro evento de carga. Pero bueno, si les interesa puedo hacer un ejemplo un poco más extenso para los usuarios que están con el botón de miembros. Y bueno, puedo añadir una base de datos. Pero al menos escriban qué base de datos les interesaría ver. Y ya luego podría crear una variación de este ejemplo utilizando alguna base de datos
que ustedes decidan. Pero bueno, allí les dejo la idea. Y bueno, eso sería básicamente todo por el ejemplo del día de hoy, para la mayoría, pero voy a crear un video extra para aquellos que están con el botón unirse, donde les voy a enseñar cómo desplegarlo gratuitamente utilizando un servicio en la nube. Pero bueno, si no están con el botón, pues eso sería todo por el ejemplo del día de hoy y nos vemos el día de mañana.